Hola, esta noche Dios me dio un sueño donde me mostró que yo tenía que hacer este video para explicarte por qué el catolicismo romano es un camino que lleva al infierno, por qué es una religión falsa que no te puede salvar, que Jesucristo en los cielos desconoce al catolicismo romano, reprueba al catolicismo romano e incluso lo aborrece. Y en su palabra el Señor Jesús al catolicismo le llama la Gran Babilonia en Apocalipsis 17 y le llama también la Gran Ramera. Y miles de millones de personas confían realmente en lo que enseña el catolicismo romano y van a ser defraudados al final de la muerte y van a abrir los ojos en el infierno. Voy a empezar hablando de la idolatría. La palabra de Dios prohíbe muy tajantemente hacer pinturas, esculturas, estatuas religiosas de hombres o mujeres, ya sea vivos o muertos, y darles culto o venerarlos. Dios es celoso. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, verso 4, en los 10 mandamientos, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Dios prohíbe hacer imágenes o semejanzas, sea pinturas en 2D, sea estatuas en 3D, de cosas que están en los cielos. ¿Y María dónde está? María está en el cielo. Y hacen estatuas que esa ni María es, para empezar. Así no fue María en la tierra. No solo de María, de Judas, de Pedro, de Juan, de ángeles, desobedeciendo a Dios. Eso se llama idolatría. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y en Apocalipsis se nos enseña que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ningún idólatra heredará el reino de Dios. Y hay muchos argumentos falsos que ellos dicen, por ejemplo, entonces está prohibido que tengas una foto de tu mamá. No, no está prohibido, pero de María sí está prohibido porque es algo religioso, es un culto espiritual. A mi hermano le voy a dar un culto espiritual. Dices, pero ¿qué, María no es tu madre? No, no es mi madre. Gálatas dice que la madre de los creyentes no es María, es la nueva Jerusalén. Y la palabra de Dios enseña que María es nuestra hermana, no nuestra madre. Entonces, cualquier persona que vaya por el camino de la idolatría perderá su alma. Y Dios lo deja bien claro en su palabra en muchas escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, Dios les recuerda al pueblo de Israel cuando estuvieron frente a él en el monte Oreb, en el monte Sinaí, cuando vieron a Dios en llama de fuego y escucharon su voz. Dios les recuerda, no vieron imágenes, así que no se corrompan haciendo imágenes. Dice el Deuteronomio 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, cuando les dio los 10 mandamientos, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos, dice el verso 11. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Verso 12. Y habló Jehová, o Yahvé, con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis, solo escuchasteis la voz. Dios es espíritu, es pecado pintar a Dios, pintar a Jesús. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 4, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dice, guarda mucho tu alma, para que no te corrompas haciendo figuras ni de hombre ni de mujer. Porque cuando me viste en el monte en fuego, en el Sinaí, en Oreb, oíste mi voz, pero no viste figuras, así que no te corrompas. La idolatría, te repito, es un camino que lleva al infierno. Y el catolicismo romano está plagado de idolatría. Y no solo de la idolatría, también de hechicería. Dice el Salmo 115. Lo estoy aquí buscando para leértelo. Salmo 115, lo que es la vanidad de seguir estatuas, pinturas, yesos, esculturas. En el catolicismo romano le prenden velas a estatuas,
le rezan, esperan en ellos, confían en ellos, los tienen como amuletos. Eso es pecado. La Biblia enseña en Hebreos que Moisés se guiaba como viendo al invisible. No tenía ningún objeto físico en el cual apoyar su fe. Era solo por la fe en su nombre. Dice Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Se oxidan, se rompen, se caen. No tiene nada que ver con lo celestial. Abren puerta a los demonios y traen maldición a tu vida y hacen que pierdas tu alma después de la muerte. Pero las estatuas de Pedro y María, de Judas, las pinturas de la Última Cena, las pinturas de supuestos Jesús, los escapularios, los crucifijos, ya sea con mono clavado o sin mono clavado, no hay evidencia bíblica que los cristianos de la Biblia usaran cruces. No lo hay. No lo hay. Pablo explica que la cruz de Cristo de la cual él habla es espiritual, porque dice, por quien el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo, es decir, negarse a sí mismo y no seguir los placeres carnales de este mundo. Nadie en la Biblia usó cruces físicas, nadie, con mono clavado o sin mono clavado. Dice, estoy leyendo el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. En las peregrinaciones, en las fiestas patronales, llevan cargando sus ídolos y si se caen se rompen. No tienen poder ni siquiera para evitar una caída. ¿Sí? Muchos dirán, es que han hecho milagros y sanidades. Son los demonios detrás de esas estatuas. Atrás de cada estatua, pintura, hay un diablo, hay un demonio. Ellos tienen poder, son ángeles caídos. Y pueden hacer milagros engañosos, pero no vienen de parte de Dios, vienen de parte del diablo. Muchos dirán, Dios, es que yo le recé y le rogué y me hizo el milagrito. Sí, pero no fue Dios quien te lo hizo, fueron los demonios. Los católicos le rezan a María, dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso dicen los católicos. A ver, para empezar, María no es mamá de Dios Padre. Decir que María es madre de Dios es una herejía. Fue mamá de Jesús. Pero Jesús, Él existe desde toda la eternidad. Jesús hizo a María y Jesús la formó Él siendo Dios. Dice Miqueas que las salidas del Mesías son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos dice tanto Hebreos como Génesis que Melquisedec, rey de Salem, el cual es Jesús, no tiene ni principio de días ni fin de vida, ni padre ni madre, ni genealogía. Jesús es eterno. Él habita desde toda la eternidad en el seno del Padre. Y Jesús hizo a María y la eligió para nacer en ella y se hizo carne. Pero Jesús no empezó a existir cuando fue engendrado de María. No empezó a existir. Claro que es bienaventurada entre las mujeres, pero María no es nuestra madre. Gálatas dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. La Biblia deja muy claro que María es nuestra hermana. Y dicen los católicos, te repito, Santa María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios Padre. Segundo, dice ruega por nosotros. Los muertos ningún papel tienen debajo del sol. La Escritura enseña que no debes consultar a los muertos. Rezarle a María es un pecado de nigromancia, de invocar muertos. La Biblia dice, yo soy celoso, mi nombre es celoso, dice Dios. No existe absolutamente ninguna oración o rezo, si tú le quieres decir así, en la Biblia dirigido a otro que no sea Dios. Ni a María, ni a los ángeles, ni al arcángel Miguel, ni a este y al otro, solo a Dios. Dios es celoso y todas las oraciones o rezos que van a otra persona que no es al Padre, al Hijo Jesucristo o al Espíritu Santo van directo a los demonios. Ahora, millones de personas le rezan a María en todo el mundo y creen que los escucha y que tiene poder para responderles. La elevan al nivel de deidad. Aunque niegan adorarla, con los hechos demuestran que sí la están adorando. Para que María pueda escuchar los rezos de millones de personas tendría que ser omnipresente. María no es omnipresente. El diablo tampoco, solo Dios es omnipresente. Para contestarles a todos y saber todos los idiomas tendría que ser omnipotente. María no es omnipotente.
Y para saber todos los misterios y todas las cosas que le atribuyen a María, tendría que ser omnisciente. María no es omnisciente, la elevan al nivel de Dios. Eso se llama idolatría. María no puede escucharte. Ella está en el tercer cielo disfrutando de su salvación, de la herencia eterna, porque la verdadera María sí pecó. Ella lo dice en Lucas capítulo 1, en el Cántico de María. María dice, cuando ella canta llena del Espíritu de Dios, en Lucas 1, 46 y 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María invoca a Dios por Salvador. Si ella no hubiera pecado, no necesitaría un Salvador, porque el Salvador es para los pecadores. Y María invoca a Dios por su Salvador. María sí pecó y tuvo que ser salvada como todos y cada uno de nosotros. Claro que es bienaventurada entre las mujeres, eso no lo negamos. Y amamos a María, claro que sí, con el mismo amor con el que amamos a Pedro, a Juan, a Lucas, a Mateo, a Marcos, porque son nuestros hermanos en Cristo y nos vamos a encontrar con ellos en el reino de los cielos. Somos parte del mismo cuerpo. Ahora, a María le atribuyen que ella puede, según los católicos, puede interceder, rogar por nosotros delante del Padre. Eso es mentira. Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes ir a Dios Padre si no es por Jesús. Realmente creen que puede interceder por ellos y rogar por ellos. Pero ¿qué nos dice Primera de Timoteo? Capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, el que está en medio. Persona 1, mediador, persona 2. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no es mediadora, el único mediador es Jesús, porque Él mismo es Dios. También en Primera de Juan, la palabra de Dios nos enseña, me voy a ir a Juan, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y no es María, dice, a Jesucristo el justo, no es Judas, no es... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único mediador, Él es el único intercesor. No hay otro. No le puedes rezar a un muerto. María está muerta, Pedro está muerto, Juan está muerto, Judas está muerto. Y ellos se excusan diciendo, como ya te comenté, ay, tú no puedes tener una foto de tu mamá. Sí puedo, pero María no es mi mamá, ni es mi pariente. Y para empezar, eso es un culto religioso. Es algo espiritual. Hablando de la verdadera María, mamá de Jesús, la palabra de Dios enseña que María no es siempre virgen. Y esto les va a doler a los católicos, pero la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y yo no estoy para caerle bien a la gente, yo estoy para decirle la verdad y que la espada de la palabra de Dios los penetre, les parta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y haga que se salven, que se les caiga el prepucio del corazón y nazcan de nuevo por la fe de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no la conoció José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. No se refiere a conocerla por primera vez, porque ya la conocía, ya estaba viajando con ella en Belén cuando fue el censo. La palabra conocer es la misma que usa Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. Habla de unión sexual. No es siempre virgen. Tuvo más hijos, tuvo familia. Mateo capítulo 13, verso 55 nos enseña qué tan grande era la familia de María. Tuvo 7 hijos por lo menos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo es Santiago, el que escribió Santiago, y Judas es el que escribió la carta de Judas, la que está antes de Apocalipsis. ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Era una familia por lo menos de 9, José, María y 7 hijos, por lo menos. La verdadera María no puede interceder por ti delante del Padre. No te escucha, no sabe tu idioma, no te conoce. Ella está en el tercer cielo. Está muy lejos. Y ningún papel tiene debajo del sol. Un día ella resucitará y está ahorita en el gozo, en el reino de los cielos, pero ningún papel tiene debajo del sol. Ninguno. Quiero seguir mostrándote falsas doctrinas del catolicismo romano. Otra es los rezos, como su rosario, como repiten el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego otra vez, Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y con su rosario repiten sus rezos. Y Jesús prohibió rezar. Rezar significa repetir. Orar significa platicar. Mateo capítulo 6, verso 7, Jesús prohíbe rezar. Y orando, no dice rezando, dice orando. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. O como con el rosario, bola grande, bola chica, misterio, 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 bola grande, bola chica. Y repiten como pericos locos. Jesús prohibió eso. Orando, no uséis vanas repeticiones. Lo que los católicos hacen en sus rezos son vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Los hindús también practican eso, en el cual repiten cosas a altas velocidades para entrar en el mundo espiritual de los demonios, ¿sí? Y Jesús dice, verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que repiten vanas palabrerías, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, Jesús enseñó el Padre Nuestro, pero lo enseñó como un modelo, un patrón de todo lo que la oración sana tiene que tener. Adoración, orar por los intereses del reino, pedir perdón por los pecados, pedir protección, pedir sustento, no para repetirlo como pericos, porque los que lo repiten como pericos no están entendiendo Mateo capítulo 6, verso 7. En la Biblia no hay purgatorio. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, al final del capítulo, el verso 46, e irán estos al castigo eterno, colasina inión, castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La Escritura en ningún lugar menciona que hay perdón después de la muerte o que puedes purgar tus pecados antes de entrar al reino de los cielos. Eso es una ridiculez. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sí hay un verso en Pedro donde dice que Jesús cuando murió en la cruz bajó y le predicó a los espíritus encarcelados, los del tiempo de Noé, que murieron en el diluvio. Pero no dice que fue a predicarles para arrepentimiento y salvación, fue a predicarles para vindicar a Noé y decirles que él había enviado a Noé. Y como no le creyeron, se van a quedar ahí en el infierno para toda la eternidad. Jesús habló del llorar y crujir de dientes, del fuego que no se apague, los gusanos que no mueren. Jesús habló de la posibilidad de perder tu alma. Purgatorio no es bíblico. Bautizo de bebés tampoco. Esa es otra herejía. Marcos capítulo 16, verso 16 nos muestra uno de los 2 requisitos bíblicos para poderse bautizar en agua. Y un bebé no los puede cumplir. Y te lo voy a leer. Dice Marcos 16, 16. El que creyere el evangelio, un bebé no puede creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, primer requisito, un bebé no puede creer el evangelio, por lo tanto un bebé no se puede bautizar. Todos los bautismos en agua en la Biblia fueron adultos. El que cree que se puede bautizar bebés por aspersión en la cabeza está creyendo doctrinas de demonios. Te voy a enseñar cómo la Biblia no solo dice que el bautismo en agua es para adultos, también enseña cómo se debe de bautizar. Dice que Felipe bautizó al eunuco y dice cuando subieron del agua, no es echando agua en la cabecita como los católicos o los presbiterianos, porque la ramera tiene más hijas y son los que siguen también sus falsas doctrinas.
Segundo requisito para bautizarse en agua, y un bebé no lo puede cumplir. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice así: Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el segundo requisito para bautizarse en agua. Arrepentirse. Un bebé no se puede arrepentir. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dando a entender que es una decisión voluntaria. Un bebé no va, lo obligan. Cada uno de vosotros, decisión voluntaria de querer seguir a Jesús. El bautismo es la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 6 nos enseña, y en Colosenses también, nos enseña que el bautismo es por inmersión, como sepultando un muerto, no por aspersión. Dice la palabra de Dios, estoy en Romanos capítulo 6, dice que somos sepultados, en el verso 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados. Cuando van a enterrar a un muerto no solo le echan tierra en la cabeza y ya, los meten completamente en un hoyo y lo tapan con tierra. Sepultados juntamente con Él en el bautismo. Eso significa inmersión. Evidencias más claras: Jesús subió del agua en el Jordán. Felipe y el eunuco subieron del agua, entre otros ejemplos. También Colosenses nos dice que somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Ahora, el agua bendita no es bíblica, el rosario no es bíblico, usar escapularios, crucifijos, prender velas, tener pinturas religiosas, esculturas religiosas, no es bíblico. Los 7 sacramentos no son bíblicos. Uno de los versos que reprende fuertemente a los que creen que por guardar 7 sacramentos entras al reino de los cielos, está en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por 7 sacramentos, para que nadie se gloríe. Lo voy a repetir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por guardar o cumplir 7 sacramentos. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los santos óleos no están en la Biblia. Ahora, más aún, Dios no instituyó papas, arzobispos, cardenales, monjas, monaguillos, nada de eso. Efesios capítulo 4, verso 11 nos dice cuáles son los verdaderos ministerios de Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice nada de papas, nada de cardenales. La sede de la iglesia de Jesús no es Roma, el Vaticano, es Jerusalén. Y Pedro enseña que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero no leen a Pedro. Cuando Jesús dijo, te digo que tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia, en griego, a Pedro no le dice que él es la roca sobre la que está fundada la iglesia. Dice, tú eres Petros, tú eres una piedra, pero yo soy la roca. Pedro dice en su carta, yo no soy la roca es Cristo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo verdadero creyente Jesús es una piedra viva. Y Jesús, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, habita en nosotros, lo dice la Escritura muy claro, que nosotros somos piedras vivas, ¿ok? Entonces, a los templos católicos les dicen la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios, es la casa del diablo. Está lleno de idolatría, paganismo, falsa doctrina, herejías, entre otros. Entonces, ¿Dios habita en templos hechos de mano de hombre? No, habita en las piedras vivas. Nosotros somos ese edificio de Dios, el cuerpo de Cristo, las personas.
no los muros, no los edificios, no un lugar físico, sino en nuestros corazones, ¿ok? Nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es templo de Dios. Otra herejía, los católicos predican la transubstanciación. Ellos creen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Esto es una vil y abominable herejía. Ellos creen que cuando un sacerdote se ordena, que por cierto, ahorita te voy a explicar que no hay ordenamientos de los ministros de Dios en la Biblia. Es un llamamiento santo desde antes de la fundación del mundo y Dios es quien los entrena, los capacita y los envía. No es por estudiar 12 años en un seminario y después que los ordene un hombre pedófilo en un templo a oscuras. Por supuesto que no, así no es. Pero ellos creen que el sacerdote católico tiene poder para sacrificar a Cristo nuevamente en cada misa, bajarlo del cielo, meterlo a la hostia y que la gente se lo coma. Esto va contra varias doctrinas bíblicas. Eso no es la Santa Cena que enseñó el Señor Jesús. La Santa Cena es un pan sin levadura que enfrente de todos se parte y todos comen de un pedazo de ese pan que enfrente de todos se partió. No obleas, ni hostias, ni galletas. Un pan que se parte. Y siempre que se come del pan se debe de beber de la copa. Siempre. El pan y la copa en la verdadera Santa Cena son inseparables. Ahora, ellos dicen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Esto va contra la palabra de Dios. Es algo muy grave. Vamos, por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús fue sacrificado, dice la Escritura en Hebreos varias veces, una sola vez y para siempre. Esto no solo lo encontramos en Hebreos capítulo 10, también lo encontramos en Hebreos capítulo 7. Dice en el verso 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No hay un nuevo sacrificio de Cristo. Entonces, esa comunión, cuando se comen esa hostia, no se están comiendo a Jesús. Se están teniendo comunión con un demonio, con un falso Cristo. Esa no es la Santa Cena de la Biblia. Tú puedes estudiar cómo es la Santa Cena bíblica y te puedes encontrar todas las diferencias y ver que no es lo mismo. Sabemos que el catolicismo romano apareció en el año 300 después de Cristo y el autor intelectual de eso, del surgimiento del catolicismo, fue Constantino el Grande. La iglesia bíblica apostólica no celebraba Navidad, no tenía misas, no ordenaba a sacerdotes. Y vámonos a ese tema del sacerdocio. La Biblia enseña que el sacerdocio no es solo para varones, también es para mujeres, para niños, para adolescentes, para todo el cuerpo de Cristo. La carta de Pedro dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Todo el cuerpo de Cristo son sacerdotes, todo. Pueden orar por un enfermo y Dios lo puede sanar, pueden echar fuera demonios, pueden ministrar el evangelio de Cristo, pueden orar para que baje la presencia de Dios y lo celestial en el nombre de Jesús, bajarlo aquí a la tierra para que se establezca el reino de Dios. Esos con un cuadrito blanco en el cuello son falsos sacerdotes. Los verdaderos sacerdotes son todo el cuerpo de Cristo, los que se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron a Jesucristo, nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, y los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Esos son los verdaderos sacerdotes. Pueden ser adolescentes, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser ancianos, pueden ser tanto hombres como mujeres. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando ellos vienen y dicen, yo soy sacerdote, mentira del diablo. Todo el cuerpo de Cristo es sacerdote. Ellos son nicolaitas. Nikos significa sobre, laos, pueblo. O sea, son una clase clerical, sacerdotal, que se sienten superiores. Nosotros los sacerdotes y ustedes el laicado, el pueblo común. Esos son los nicolaitas, en los que Apocalipsis Jesús les dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 6.
Pero tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús aborrece a los sacerdotes católicos, son nicolaitas. Ellos no son verdaderos sacerdotes. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo del agua y del espíritu, sea del sexo que sea de la edad que sea, no necesita un ordenamiento, porque cuando el Santo Espíritu de Dios desciende sobre su cabeza como aceite fresco desde el tercer cielo y recibe el bautismo de Espíritu Santo y fuego, en ese momento ese hombre o mujer, niño o anciano, adolescente o adulto, es constituido sacerdote de Cristo. Ya puede echar fuera demonios, puede ministrar el evangelio, puede predicar el evangelio, evangelizar. No, si es mujer, los varones no se deben sujetar a una mujer, pero la mujer puede dar testimonio y evangelizar, etc. Hay ciertas reglas en la escritura de orden en la iglesia, pero ellos son falsos sacerdotes. No existe un ordenamiento. La escritura enseña que cuando alguien es llamado por Dios a predicar el evangelio, a ser pastor, evangelista, profeta, etc., tiene un llamamiento santo desde antes de la fundación del mundo. Como Dios le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. Entonces el llamado es celestial y es eterno, y el Espíritu te lo revela, y no te enseña un seminario de 12 años, ni tampoco te enseña un instituto bíblico. Primera de Juan, voy a leer un texto, pero voy a antes comentarles otro que dice Jesús, yo me voy al Padre, pero les enviaré a otro, al Espíritu de verdad, que los llevará a toda verdad y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo os he dicho. Dice Primera de Juan que hay una unción que nosotros recibimos de Dios y que esa unción nos enseña todas las cosas y que conforme a lo que nos enseña la unción, nosotros debemos de andar. Dice 1 de Juan capítulo 2 verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción del Espíritu de Dios, al que la tiene lo enseña. No se necesitan institutos bíblicos, ni seminarios católicos. Se necesita la unción del Espíritu que te enseñe y te instruya. La Biblia dice que nosotros no somos ministros competentes por nuestra propia competencia o habilidad o capacidad, que somos ministros competentes de un nuevo pacto y que nuestra competencia no viene de nosotros como para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Revisa cómo fue el llamamiento de Pablo. Jesús se le reveló al llegar a Damasco. Dios lo llevó a Arabia, lo enseñó, lo instruyó y predicó el evangelio sin ir a lugares humanos. Entonces, el verdadero sacerdote de Cristo, el Espíritu de Dios escribe su palabra en su mente y en su corazón y es enseñado por Dios. Escrito está, y seréis enseñados por Dios y yo enseñaré a tus hijos. Y la unción que recibimos de Él permanece en nosotros y no es necesario que nadie nos enseñe porque la unción nos enseña todas las cosas. Entonces, refuto fuertemente y ardientemente la falsa doctrina del sacerdocio católico y del celibato, ¿sí? Pedro estaba casado, tenía un hijo. El único apóstol que no estaba casado era Pablo. Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso tanto pecado sexual en la gran ramera. Hay muchísimas falsas doctrinas que yo podría refutar. Como por ejemplo, añadirle a cosas a la Biblia o cambiarle. Si tú te metes a la página oficial del Vaticano, tú vas a ver que los 10 mandamientos están cambiados. Que le quitaron el de la idolatría y cambiaron cosas como, por ejemplo, guardarás las fiestas en lugar de guardarás el día de reposo, y al final el de la avaricia como que lo partieron en dos para que sí fueran 10 mandamientos, quitándole la idolatría. La Biblia original, la genuina, es la de los judíos. Dios dice en Romanos capítulo 3 que Dios le dio su palabra a cuidar a los judíos. Si tú revisas la Biblia judía del Antiguo Testamento, no es igual los 10 mandamientos de la Biblia hebrea, de los masoretas, los masoréticos, que la Biblia católica, la versión oficial en la página del Vaticano. Son diferentes, le cambiaron. Aparte, añadieron libros no inspirados por el Espíritu Santo.
como por ejemplo Macabeos, que es histórico, no es inspirado, no fue inspirado por el Espíritu de Dios, es como una enciclopedia, un libro de historia, sucesos que pudieron ocurrir, pero no es palabra de Dios. Sirácides, Eclesiástico, los capítulos agregados de Daniel, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra de Dios a los que le agreguen a la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, los católicos le quitaron y le añadieron. Los apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo. No van en armonía con los 66 libros de la Biblia. No van en armonía. Ningún otro libro de la Biblia los respalda, ni siquiera el libro de Enoc. Que el libro de Enoc no es inspirado por el Espíritu Santo. El personaje Enoc, séptimo desde Adán, del cual habla la carta de Judas, él no escribió el libro de Enoc. No necesitas leerlo porque no es palabra de Dios, es apócrifo. Dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, quien le agregue a la Biblia, Dios lo borra del libro de la vida. Puedo seguir reprendiendo muchas falsas doctrinas que enseña el catolicismo romano. Refuté su idolatría, refuté el culto a María, refuté su falsa transubstanciación, refuté su falso sacerdocio católico. Puedo seguir. Pero voy a terminar aquí. Yo hice este video porque recibí una orden de Dios en sueños. Yo sé que va a haber muchos rebeldes que no se van a sujetar a la sana doctrina, sino que van a aborrecer la sana doctrina y no van a recibir la palabra de Dios, por lo cual no se van a salvar. El evangelio que predica el catolicismo romano es un evangelio torcido, leudado y falso y satánico. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio que predica el catolicismo romano es un evangelio diferente, con cosas que Jesús nunca enseñó, que no son voluntad del Padre. 7 sacramentos, purgatorio, culto a María, etcétera, etcétera. Bautizo de bebés, herejías. Y Gálatas capítulo 5 dice que los herejes no heredarán el reino de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que predica el catolicismo romano es diferente. No es el evangelio bíblico, no es el que enseñó el Señor Jesús, es anatema. El catolicismo romano, la religión católica, es un camino al infierno. No vas a conocer al verdadero Jesús en el catolicismo. ¿Qué haces? Destruye la idolatría, rompe las pinturas, no te pueden hacer absolutamente nada. Muchos tienen temor: ay, ¿cómo la voy a romper? No tienen poder, ni para hacer bien ni para hacer mal. Destruye tu idolatría, rompe, quema esos cuadros, no lo tires a la basura porque puedes hacer tropezar a otros. Destrúyela. Destruye los escapularios, los crucifijos, tus crucecitas de madera, la pintura de la Santa Cena. Es que vale mucho. Tu alma y tu salvación vale más. Vale más tu salvación. Destruye la idolatría. Bautízate de adulto por inmersión en agua en el nombre de Jesús. Lee la Biblia y pídele al Señor que te dé la santa unción del Espíritu de Dios y que te haga rey sacerdote con Cristo. Ora al Padre en el nombre de Jesús. Eso enseñó Jesús: pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Se ora al Dios Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Bautízate de adulto, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, no reces, platica. Muchos dirán: no sé orar. Si sabes platicar, sabes orar, es lo mismo. Obviamente que con reverencia, con temor de Dios, con arrepentimiento, fe, etc. Vas a conocer al Jesús verdadero si tú obedeces lo que dijo el Jesús verdadero. Y sácate toda esa levadura católica. Te repito, yo recibí órdenes de Dios en sueños de hablar sobre este tema, porque hay personas que Dios va a usar este video para abrirles los ojos y sacarlos del engaño mundial de la gran ramera, maestra en hechizos, con la cual han fornicado todos los moradores de la tierra, y los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esa ramera tiene un cáliz
Se viste de rojo y morado, púrpura y escarlata. El colegio cardenalístico, la mitad es rojo y la mitad es morado, cumpliendo la profecía. Dice que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La Inquisición en la Edad Media asesinó, de acuerdo a diversos historiadores como John Fox, a más de alrededor de 60 y 70 millones de cristianos y judíos. Literal, el catolicismo romano está ebrio de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Es la religión más millonaria del mundo. Es maestra en hechizos. Adentro del Vaticano hay un círculo secreto satánico, masónico e Illuminati que controla el mundo. Van a ayudarle al anticristo cuando éste aparezca después del arrebatamiento de la iglesia. Está sentada sobre 7 montes: Palatino, Viminial, Esquilino, etc. Como lo dice la profecía bíblica. No hay duda, no hay duda. El catolicismo romano es un enemigo de Dios. Y ya este es el último verso que te voy a leer. Dios ordena a toda persona que se salga del catolicismo romano o perecerá en eterna condenación. Sigue a Jesús por la fe, sin imágenes, sin pinturas, sin objetos físicos que apoyen tu fe, porque si no, no sería fe. Si no, no sería fe. Dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4, orden de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, de la gran ramera del catolicismo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, sus idolatrías, sus hechicerías, sus herejías, su falsa doctrina, sus pecados sexuales. Sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y Dios destruirá al catolicismo romano al final de la gran tribulación en tiempos del anticristo, y va a usar al anticristo y a los 10 reyes que están con él para destruir al catolicismo romano con fuego en una hora. Todo el que no se salga al catolicismo romano perecerá en eterna condenación, porque ese no es el evangelio de Jesús, es un evangelio diferente. Anatema. El que tenga oídos para oír, que oiga.